Seguimos en el estudio del resumen del Antiguo Testamento y seguimos en esta hora con el libro de Ezequiel, el profeta de pantomima. Ezequiel vivió en los mismos años que Jeremías, pero Ezequiel estaba viviendo cerca de Babilonia. Y Dios ha usado muchos símbolos en la vida de varios profetas, Jeremías, Oseas, hasta que para Oseas le mandó casarse con una prostituta para demostrar o comunicar algo de la infidelidad de Israel hacia su Dios. Y encontramos lo mismo con Ezequiel. Dios va a usar muchos símbolos, una manera que ellos esperaban, buscaban, y Dios usó algo que ellos entendían en la vida de Ezequiel con muchos símbolos. Y, lo llaman el profeta de pantomima porque fue mudo muchos años de su ministerio. Usaba pantomima para comunicar y fue algo poderoso en la época de los judíos en Babilonia, y él profetizaba sin palabras por 7 años de su ministerio. Me imagino que ellos cada vez que vieron a él, quizás por sarcasmo, decían, bueno, Ezequiel, ¿qué nos va a decir Dios hoy en este día? Quizás con sarcasmo, porque había muchos corazones duros entre los judíos. Y por eso encontramos la mayoría de los profetas en la Biblia en esta época de la vida de Daniel, Ezequiel, Jeremías. Datos del libro. Comunica la fortaleza de Dios en la vida personal de Ezequías y en las promesas que se encuentran en Ezequiel, especialmente la segunda mitad del libro. Ezequiel profetizaba en Babilonia a los exiliados, los que fueron llevados presos desde Jerusalén hasta Babilonia, y fue escrito en 570 años antes de la vida de Cristo. Escenario: sucedió esto más o menos 597 antes de Cristo. Él vivió 50 millas de Daniel, el profeta Daniel, que Daniel estaba en Babilonia. Ezequiel vivía en un pueblo que se llama Tel Aviv, y la mayoría de su ministerio fue juicio. Y cuando Jerusalén cayó en manos de Nabucodonosor, desde Babilonia, su mensaje cambió a consolación. Entonces comenzó con juicio hasta la caída de Jerusalén, y después entró en consolación con la promesa de Dios que iba a establecer a los judíos otra vez, pero en el futuro. Los cautiverios a Babilonia. Habían tres. En 605 a.C., Daniel y sus amigos fueron llevados. En el segundo viaje, en 597 a.C., Ezequiel y otros 10,000 personas fueron llevados hasta el último viaje en 586, cuando Jerusalén cayó y otro grupo llegó a Babilonia, donde Ezequiel y los otros judíos. El propósito del libro: comunicar el pecado de Israel, comunicar que Dios es poderoso y soberano y tiene que juzgar el pecado. Y en medio de eso encontramos que Dios es el consolador. Su promesa no se borra solamente por la infidelidad de las personas. Pero si no le siguen, si no le obedecen, va a haber castigo. Y esos son los temas que se encuentran en la mayoría de los profetas. En Ezequiel encontramos muchos detalles de un templo futuro, y teología de Ezequiel es la gloria de Yahvé, la grandeza de nuestro Dios,
es un tema y teología que se encuentra en muchas partes de los profetas. Entonces, Dios está comunicando a Ezequiel por visiones, por sueños, algo común o lo que la gente de Babilonia y los judíos buscaban y esperaban y tres partes de las visiones que encontramos en la Biblia es el escenario que estaba pasando en la vida de la persona, la misma visión, cuáles son los detalles y al final la interpretación. ¿Qué quiere decir las visiones que encontramos en la Biblia, en la vida de Ezequiel y otros profetas? Son tres partes de lo que uno espera. Ahí encontramos un mapa de donde vivió Ezequiel, ahí en Tel Aviv, al sur de Babilonia. Babilonia es la ciudad donde vivió Daniel y el rey Nabucodonosor. Entonces, en capítulo 1 encontramos el comienzo de la visión de Ezequiel y voy a leer el capítulo 1, versículo 3 hasta 6. Dice, la palabra del Señor fue dirigida al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Ahí vino sobre él la mano del Señor. Ahí encontramos el escenario. Donde estaba él, en un lugar real, en la tierra de Babilonia. Mientras miraba, dice en versículo 4, 1:4, mientras miraba, vi que venía del norte un viento huracanado, un gran nube con fuego fulgurante y un resplandor a su alrededor. Y su centro había algo como metal refulgente en medio del fuego. También en su centro vi figuras semejantes a 4 seres vivientes. Y este era su aspecto, tenía forma humana, cada uno de ellos tenía 4 caras y 4 alas. Ahí comienza lo que Ezequiel vio en esta visión. Habían 4 criaturas, 4 ruedas, querubín, quizás ángeles que vio en el cielo. Había una visión y no hay mucha explicación de los detalles en el libro de Ezequiel. Y hay muchas interpretaciones entre la gente, entre las iglesias, depende de la denominación, depende de su punto de vista. Pero realmente no encontramos mucha respuesta de muchos detalles de lo que él vio. Y voy a sugerir algunas sugerencias en cuanto de visiones proféticas. Uno es, busque la interpretación dada en el texto. Si no se encuentra la interpretación, la explicación en medio del contexto, corremos un riesgo de equivocarnos grandemente. Entonces busque la interpretación ahí mismo. No agregue a la interpretación del intérprete divino. Si hay un ángel que estaba dirigiendo en alguna visión, no debemos agregar nada a lo que él dice. Otro, no busque interpretar los más mínimos detalles. ¿Qué son las ruedas? ¿Qué quiere decir las alas y las caras y todos esos detalles? No encontramos explicación en la palabra de Dios y otra vez corremos un riesgo si tratamos de dar un significado a todas esas cosas. Hay que tener cuidado. Y si no hay explicación, debemos aceptarlo. ¿Cómo se interpreta esta visión? No tenemos mucha explicación en la Biblia, en el capítulo, pero al final dice que él cayó sobre su rostro. Y quizás, eso lo dice en 1:28, y quizás debemos dejarlo así. Quizás la visión fue para comunicar que en la presencia de Dios hay cosas grandes que no podemos imaginar
y salimos diciendo qué maravilloso es nuestro Dios. O quizás está comunicado para nosotros para decir que lo que Ezequiel vio fue de Dios y debemos prestar atención a lo que va a decir. Quizás es eso nada más. Pero hay que tener cuidado. Si la Biblia no explica los detalles, no debemos intentar explicarlos. Porque quizás Dios está comunicando algo con todo el cuadro y no con cada detalle. Entonces sigue diciendo en capítulo 3, dice, como este libro, dijo el ángel que comunicaba con Ezequiel, un rollo, dice en la Biblia, y está diciendo, come este rollo, come estas palabras, es digerir el mensaje. Tómelo en serio, hazlo tuyo, algo personal, algo que tú vas a comunicar. Y lo que fue escrito fue algo de lamentación, luto y aflicción. Y eso iba a ser el contenido de su mensaje a los exiliados. Los exiliados estaban esperando regresar pronto a Jerusalén, pero eso no fue el plan de Dios. Jeremías había profetizado 70 años y así fue. Entonces Dios les dio en Babilonia un mensajero que iba a comunicar que todavía no se acaba estas dificultades, que los demás que quedaron en Jerusalén pronto van a ir a cautiverio. Entonces el mensajero a Ezequiel dijo que lo estaba poniendo como vigilante en 3:17. Te he puesto por centinela de la casa de Israel. Y eso es un lugar de vigilancia, mirando, cuidando y buscando y comunicando sobre la vida espiritual de Israel. Aún en cautiverio, Dios les estaba comunicando. Entonces, Ezequiel comunicó sin palabras por 7 años y por un tiempo aislado en su casa, capítulo 3, atado con cuerdas y mudo. No comunicaba con palabras, comunicaba con señales. En capítulo 4 tenemos señal de tableta de barro. Dice en 4:1, y tú, hijo de hombre, toma una tableta de barro, ponla dentro de ti y graba en ella una ciudad, Jerusalén. Entonces pon sitio contra ella, edifica un muro de asedio contra ella, echa un terraplén contra ella, pon campamentos delante de ella y coloca contra ella arrietes alrededor. Entonces estaba como dibujando, haciendo unas figuras de un ataque de Jerusalén, sin palabras, comunicando a la gente que estaba con él en Tel Aviv. Sigue en otra señal, la postura del profeta quedó 390 días que representaba el tiempo del pecado de Israel, el reino del norte, y 40 días, un día para cada año del pecado de Jerusalén. Y quedó así, como dándoles explicación de su pecado, de su condenación, de su juicio. 430 días en total para toda la nación. Entonces, señal que comunicaba años hasta el año 167 antes de Cristo, y eso fue el año cuando los macabeos se rebelaron y pusieron su propio gobierno en Judá. Quizás se aplica a eso mismo. Los años están calculados y así sale. Cuando toman control de su tierra temporalmente, según esos años, según lo que Ezequiel estaba comunicando. También otra señal de hambre que comunicaba lo que estaba pasando a la gente en Jerusalén. Dice en 4:12 que él tenía que comer su pan en angustia,
un poco de comida medida comiendo en tu casa, Ezequiel, y dijo algo feo que representaba lo difícil, lo feo del pecado de la gente de Jerusalén en 4:12. Pan cocido sobre excrementos humanos a la vista de ellos, a la vista de las personas en Babilonia, para comunicarles algo feo está pasando todavía con Israel, con Judá, con tu gente en Jerusalén. Y por la gracia del Señor, el Señor dijo a Ezequiel, porque él rogó al Señor y no quería cocinar sobre excremento humano, pero así de feo fue. Eso fue su manera de comunicar a la gente alrededor. En 4:15 dice, la gracia del Señor para Ezequiel, te concedo que prepares tu pan sobre estiércol de vaca, en lugar de sobre excremento humano. Hay un simbolismo bien feo. Y eso es lo que está comunicando Ezequiel acerca de los compañeros de la gente en Babilonia, los que quedaron todavía en Jerusalén. También señal, eso fue para comunicar lo que está ahora en la pantalla. Los judíos no tardarían en estar comiendo alimentos impuros en una tierra extranjera, que estaba comunicando que iba a venir más personas exiliados, en cautiverio. Otro señal de la espada y la navaja. El cabello de Ezequiel fue dividido en 3 partes por ese señal, sin palabras todavía. En 5:2, una tercera parte de pelo lo quemarás a fuego en medio de la ciudad cuando terminen los días del sitio. Tomarás otra tercera parte y golpearás con la espada alrededor de la ciudad. Y otra tercera parte la esparcirás al viento. Entonces yo desenvainaré la espada detrás de ellos. Tomen también de ahí unos pocos de los pelos y átalos en la orla de tu manto. Entonces había mucha gente muerto, mucha gente que fueron quemados, la ciudad quemada, gente dispersados al viento, pero había unos poquitos que iban a sobrevivir, que Dios iba a cuidar. Eso se encuentra ahí en versículo 3 de capítulo 5. Entonces, la interpretación del señal se encuentra en el mismo capítulo, más adelante en 5:12. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia o será consumido por el hambre en medio de ti. Otra tercera parte caerá a espada alrededor de ti y la otra tercera parte esparciré en todos los vientos. Y así fue. La profecía de Ezequiel se cumplió. Y así fue para los que quedaron en Jerusalén todavía. Y Jerusalén cayó en manos de Nabucodonosor. Así, una tercera de su cabello para representar, para enseñar, para indicar algo que iba a suceder. Señal de dar palmas. Esto no es aplauso. Eso fue una señal de desgracia. No le está gustando a Dios lo que está pasando entre Israel. Una expresión de desprecio y burla. Varias señales que Ezequiel usó para enseñar a la gente y no comunicó hasta ahora con palabras. Fue callado la boca durante la profecía del juicio y la condenación. La parte fea. Toda esa parte usó señales y todo eso se cumplió. También la señal de la cadena. En un emblema del futuro cautiverio que no se iba a acabar pronto. Eso es lo que estaba comunicando a la gente que vivía con él en Tel Aviv y en otras partes de Babilonia, que no iban a regresar en una semana ni un mes y que todavía no se había terminado
el cautiverio y que otros venían presos todavía y Jerusalén iba a estar destruido, y así fue. El pueblo estará atacado y encadenado y llevado, los que quedaron, llevado todavía a Babilonia. Entonces, otra visión encontramos en Ezequiel. Visión de idolatría. Dice en 8:3, el Espíritu me alzó entre la tierra y el cielo y me llevó a Jerusalén en visiones de Dios. Y lo que vio Ezequiel en esa visión, vio a Jerusalén y vio la idolatría que sucedía en el templo de Dios, en la ciudad de Dios, en capítulo 8, 14, 8:14 dice, entonces me llevó a la entrada de la puerta de la casa Señor que está al norte y había ahí mujeres sentadas llorando a Tamuz. Y nosotros miramos esa frase llorando a Tamuz. Y realmente no entendemos muy bien qué quiere decir eso y requiere más estudio, pero Tamuz era un dios falso y las mujeres lloraban a él pidiendo fertilidad. Eso fue una práctica de las religiones falsas y las mujeres en Jerusalén estaban haciendo eso. También era un dios falso y una práctica de adoración a este dios falso. Samás, el dios del sol, está poniendo la vara a su nariz. No sabemos exactamente qué estaba pasando, pero ellos sabían, Ezequiel sabía, algo que hicieron la gente pagana para adorar a ese dios falso. Y eso es lo que Ezequiel vio ahí mismo en Jerusalén, idolatría, y comunicaba eso para comunicar que el juicio ahí fue justo. Entonces encontramos un pasaje en capítulo 11, en una visión que vio Ezequiel, que la gloria de Dios salió del tabernáculo. Entonces dejó de usar el templo en Jerusalén en ese momento, porque eso no fue solamente un edificio donde congregarse, fue una representación de la presencia de Dios. Y eso es lo importante de un templo. Y así fue en Jerusalén. Representaba la presencia de Dios, que él recibía su adoración, pero por haber participado en cosas feas de idolatría, la salida de la gloria del Señor fue comunicado ahí en capítulo 11. Y Ezequiel sigue en las señales, señal de equipaje, maletas empacadas, significa que va a algún lugar. Y eso se encuentra en capítulo 12. Tú, hijo de hombre, prepárate el equipaje del destierro y sal al destierro de día ante sus ojos, ante los ojos que estaban alrededor de Ezequiel en Tel Aviv. Sal al destierro desde tu lugar a otro lugar, ante sus ojos, quizás entiendan, aunque son casa rebelde. Y Ezequiel fue mandado a ellos a comunicarles si iban a escuchar o si no iban a escuchar. Y el punto fue para hacerlos reconocer lo feo de su pecado, aceptar el juicio de Dios y quedarse ahí y aceptar su castigo. Que estaban andando mal, por eso estaban ahí en cautiverio. Alistan las maletas porque van al exilio. Fue comunicación para decirles que todavía exilio, todavía va a haber un tiempo y vienen más por el castigo de Dios, por el juicio de Dios. Señal de pan y el agua. Come y bebe con temblor, ansiedad,
porque va a haber muchas dificultades. Mientras Nabucodonosor atacaba a Jerusalén, encerró la ciudad, y eso es lo que iba a suceder a los compañeros de los que estaban en Babilonia. Todavía más juicio, todavía otras personas llevados en cautiverio. En capítulo 21, señal del letrero de orientación para Amón, para Jerusalén. Nabucodonosor en esos momentos decide ir a Jerusalén primero y atacarlo, derribar la ciudad, tumbar los muros, y así fue. Fue llevado, usado de Dios. Nabucodonosor y Ezequiel estaba comunicando a la gente de Israel. Otro señal de Ezequiel, la muerte de su esposa. Dice, estoy a punto de quitar el canto de tus ojos, pero no te lamentarás ni llorarás. La esposa de Ezequiel murió y él no podía llorar. Para otra vez comunicar algo feo, algo fuerte. Y fue mandado. No te lamentarás ni llorarás. Ezequiel recibió la bendición de poder comunicar la palabra de Dios, pero no le fue fácil. Estaba comunicando con señales bien claros. Y llega el momento, la caída de Jerusalén y el fin de la mudez de Ezequiel. Y ahora, en adelante, desde por ahí la mitad del libro, Ezequiel empieza a hablar con palabras, pero cambia su mensaje. Y los habitantes de Babilonia reconocieron que así fue verdad. Jerusalén cayó, fue tumbado la ciudad, quemado. Reconocieron que así fue verdad. Cumplió la profecía de Ezequiel, y ahora, ya que está comprobado, cumplido, cambia su mensaje y cambia esperanza y restauración. Y eso se ve la fidelidad y el amor de Dios por su propia palabra. Escogió a Israel y no iba a cambiarlo. Y aquí en los próximos capítulos se encuentra promesas para la nación de Israel. Restaurado a la vida nacional, se convertirá en un pueblo espiritual regenerado. Hablando del futuro, eso iba a ser el futuro de Israel. Los enemigos de Israel serán juzgados y destruidos. Eso en esa época venía más adelante todavía. Y será reunido a la tierra. Recuerda que Jeremías, que vivía en la misma época, profetizó 70 años fuera de la tierra. Las dos naciones unidas bajo un solo rey. Eso no ha sido muy claro aún hasta ahora. Se establecerá culto mesiánico, incluyendo sacrificios del templo. Eso es lo que se encuentra en Ezequiel. Y vamos a ver varios detalles todavía. Pero entonces, otro comentario sobre la profecía. Este autor dijo, creo que Cristo viene. Y lo más importante de la vida es cómo lo conoces. ¿Conoces a Cristo o no lo conoces? Todos los demás detalles son irrelevantes en comparación a la grandeza de conocer a Cristo. Claro que debemos estudiar la profecía, lo que viene por delante, pero hay que recordar, y debemos como maestros y hermanos en Cristo, pastores, lo que sea, debemos tener cuidado del uso de la profecía. Porque Cristo es nuestro enfoque. La persona de Cristo debe ser la dirección de nuestra mente y corazón. Debe ser nuestro enfoque en la enseñanza. Debemos ser pastores llevando a la gente a Cristo, no causando tanta controversia en las profecías. Hay que tener cuidado. Ezequiel habla de la importancia de ser un pastor.
En capítulo 34 dice, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Y hace la pregunta, ¿no deben los pastores apacentar el rebaño? Y habla de Dios como el pastor y también habla de líderes humanos, de pastorear el rebaño. Hay que tener cuidado como pastor, como líder en la iglesia. Hay que tener nuestro enfoque hacia el cuidado de los individuos en el cuerpo de Cristo. ¿Qué sugieren estos versículos? La responsabilidad de los líderes, del pastor que guía, que cuida, porque hay muchos pastores enriqueciéndose, llamando la atención a sí mismo y no cuidan al rebaño. No buscan el mejor del rebaño en vez del mejor para sí mismo. Y eso fue la situación de los pastores, de los maestros en Israel en esos días. Y se encuentra en Ezequiel 34, versículo 11. Porque así dice el Señor Dios, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas. Así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares en donde fueron dispersadas un día nublado y sombrío. Dios es nuestro pastor, cuida. Y su promesa no desaparece por la infidelidad de Israel. Los va a unir otra vez en el futuro. Los va a hacer grande. Y en Ezequiel también encontramos detalles de un nuevo pacto en capítulo 36. Varios aspectos de ese pacto. Encontramos cosas parecidas en el libro de Jeremías, que profetizó durante los mismos años, que se encuentra en el futuro de Israel, el perdón y limpieza del pecado, renacimiento espiritual, un nuevo corazón para Israel, Espíritu Santo morando en ellos, en la gente de Israel, empoderados para la vida piadosa, una relación vital con Dios. Todavía no tienen eso. Y nosotros estamos en medio de la nación, de la historia y el futuro de la nación. Y todavía vienen. Y Dios está diciendo a través de Ezequiel, le dio otra visión de huesos secos, muertos. Y aunque son así, Dios es capaz de hacerlos vivir, darles vida. Y parece que hay dos etapas de esta resurrección hacia la vida nacional. Y quizás es referencia de 1948 cuando Israel fue establecida como una nación reconocida por el mundo, porque antes de ese momento no tuvieron un tiempo cuando tuvieron la soberanía de una nación. Y la segunda venida de Cristo es otra etapa de la restauración de la nación de Israel. Todavía no hemos visto eso, porque todavía no siguen al Dios de la Biblia, no siguen a su Mesías. Todavía hay algo que necesita cumplirse. Y la profecía está ahí en Ezequiel. Dos troncos estarán unidos bajo un solo rey. Y todavía eso está en el futuro. Habla aquí de enemigos de Israel. De acuerdo con los propósitos soberanos de Dios, va a haber una nación que invada a Israel. Pero esa nación está destruida. En 39 más descripción de la destrucción y sepultura de Gog, una nación del norte. Y hay mucho debate sobre qué exactamente es eso.
Gog y Magog, enemigos de Israel. Eso es lo que sabemos por seguro, son enemigos de Israel. Exactamente cuál nación va a ser, no sabemos. Pero sí sabemos que va a haber una nación grande y vencida por Dios en el futuro todavía. En Ezequiel, capítulos 40 a 48, tenemos una descripción de un templo en el futuro. Y hay mucho debate otra vez de exactamente qué está pasando aquí. Un monumento del templo de Salomón, el templo después del exilio, el templo idealizado o estado celestial. Hay una descripción del templo y no sabemos exactamente qué está pasando aquí. Un símbolo de la iglesia, símbolo de la era mesiánica, milenio, templo mesiánico literal. Él ve una visión de un templo, algo del futuro. Y aunque no sabemos exactamente qué es, esto es algo de mucho ánimo para los judíos. Quizás es para comunicarles que Dios no ha terminado con Israel, para animarlos que Dios, el Dios fiel, va a obrar con ellos todavía. Entonces, aunque no sabemos mucho, vamos a examinar algunos detalles por un ejemplo que hizo un señor. El templo de Ezequías, un lugar para el trono de Mesías, un lugar para el sacrificio. Quizás eso pudo haber sido la visión que él vio desde un monte al lado de Jerusalén. Pudo haber tenido una vista como esta, mirando el templo. Este es un modelo por un señor, John Schmidt. Y vamos a examinar esos detalles, cosas que se encuentran en Ezequiel, muchos detalles que se encuentran, que él vio y escribió, cocinas para sacrificios, atrios y puertas, el atrio interior, puerta del norte, atrio interior y el templo. Muchísimos detalles se encuentran en lo que Ezequiel vio y lo que fue escrito. Un templo del futuro, plataforma, pasos al templo, cámaras de los sacerdotes, con todos esos detalles, comunicando que va a haber algo establecido, algo que los judíos, la gente de Israel conoce. El lugar de mi trono, donde habitaré entre los israelitas para siempre. Y hay que recordar otra vez que el templo representa la presencia de Dios entre los seres humanos. No solamente cualquier edificio. Estamos hablando de la presencia de nuestro Dios. Y la verdad es que hay muchos detalles que no entendemos en lo que está escrito por Ezequiel. Mucho debate de qué quiere decir. Porque habla del sacrificios, el altar. Y la verdad es que hay gente ahora mismo en Israel preparando detalles para el templo futuro. Y piensan que va a estar establecido y sí va a ser. Sí va a haber un templo otra vez en el futuro. Está profetizado. Y hay gente preparando. Hay un instituto. El Instituto del Templo, una organización humana de los judíos, y están haciendo preparaciones. Ellos quieren ver el templo otra vez en Jerusalén. En Ezequiel se encuentran detalles del altar. Y eso es una de las razones por debate, porque ¿por qué va a haber sacrificios si Cristo es el último y el mejor sacrificio, es el sacrificio final? Por eso entra mucho debate y por eso no entendemos exactamente a qué se refiere todos estos detalles. Pero representa otra vez la presencia de Dios.
Quizás en el futuro, en el templo, o fue comunicado para apuntar hacia atrás para nosotros la muerte de Cristo, hacernos recordar o recordar sacrificios del reino apuntan hacia atrás hacia atrás o anticipar. Desde los años de Ezequiel anticipaban algo. Quizás este templo es para conmemorar lo que había sucedido, hacerlos recordar que habían sacrificios de animales y el final fue de Cristo. Pero antes todo esto fue hecho y enseñaba acerca de la necesidad del sacrificio en el templo. Todavía no sabemos a qué se refiere este templo de Ezequiel. Y habla de días de fiestas de los judíos, unas fiestas muy judíos en Ezequiel 45. Habla también del reparto de la tierra en el reino futuro. Israel, los judíos, según lo que dice en capítulo 48, van a estar en esa parte de la tierra en el futuro. Cada tribu va a tener su tierra, su área. Entonces, terminamos esa parte y no lo tengo muy claro. Y hay mucho debate acerca de lo que Ezequiel está diciendo en los detalles del templo. Pero de todas maneras, enseña que Dios está animando a Israel. Dios no ha terminado con ellos todavía. Va a haber algo en el futuro para las 12 tribus. El Señor va a establecerlos otra vez. Todos los 12 tribus, aunque viven en todas partes de la tierra, Dios los va a establecer en la tierra en el futuro. Lecciones de Ezequiel, Jeremías y los otros profetas. Podemos decir muchas cosas parecidas entre los profetas. Dios es celoso por su gloria. No voy a compartir la adoración con otros seres. Ningún otro que supuestamente es un Dios. Todo lo demás son dioses falsos. Dios es fiel a su pueblo con quienes hizo el pacto. Empezó el pacto, dio promesas y las va a cumplir. Y el cumplimiento final es un cumplimiento eterno. El templo de Dios tiene un lugar importante en la profecía bíblica porque representa la presencia de Dios. Para nosotros cristianos entendemos que representa la amistad que nosotros tenemos con nuestro Creador, nuestro Dios. Entonces, ahí terminamos el estudio de Ezequiel. Muchos temas parecidos entre Jeremías, Ezequiel y otros profetas que vamos a ver más adelante. Ahora tomamos el tiempo de plática, tocando las preguntas. Que Dios los bendiga y nos vemos en otra ocasión mientras seguimos el estudio de los profetas del Antiguo Testamento. Que Dios los bendiga.